Vi en redes sociales que muchos consideran a este capítulo necesario al estar centrado más en los pensamientos de Fuka que en los de otros personajes, intentando enlazar sus sentimientos con el final de su novela. Sin embargo, de manera personal considero que es mucho más mixto y diverso sobre los personajes que muestra y los diálogos que tienen, por lo que lo sentí como una transición hacia el inminente final en el siguiente capítulo, que por supuesto espero tenga bastante calidad. Pero antes de iniciar a fondo les quiero pedir que se suscriban a mi canal, donde siempre hablamos de anime, manga y novelas ligeras. Todas las semanas subo video nuevo, por lo que agradecería mucho que me ayuden a llegar a los 1000 suscriptores antes de que termine el año. Ahora sí, comencemos. Curiosamente, no tengo mucho que decir de este episodio. Todo comienza con la demostración de profesionalismo de Aoi, acompañado de algo de manipulación al intentar zafarse de uno de los ensayos, para continuar con sus deberes como miembro del consejo estudiantil. Por lo tanto, luego de eso vemos que Fuka, al ser tan pasiva e introvertida, le es difícil controlar a sus compañeros para que actúen bien sus papeles, por lo que Fumiya se encarga de apoyarla muy proactivamente. Pero luego de acabar, la propia Kikuchi le dice que debería dedicarle tiempo a su tan pospuesto ensayo de comedia, pero no sin antes mencionarle que quiere cambiar en el mismo sentido que lo hicieron él y Hanabi. Posteriormente pasamos a mi escena favorita del episodio, la cual casi siempre termina siendo la de Nanami por obvias razones. Pero bueno, pasamos a su verdadero primer ensayo, donde luego de bromear un poco, Mimimi se da cuenta que ambos suenan muy robóticos cuando hacen los diálogos, mientras que simplemente improvisando se les siente conectados y naturales. Es ahí donde Minami dice una frase con tanta carga de doble sentido que de todo corazón espero que Yuki haya tenido esa intención al hacer que la pronuncie la chica. En ese momento justamente es donde Tomosaki tiene una reflexión personal sobre si al escoger a Nanami su relación se diferenciaría de la que tienen ahora, porque claramente puede visualizarse con ella al ser tan compatibles. No obstante, la conversación se direcciona interesantemente hacia otro lado, pues Fumiya le tiene la confianza para hablarle sobre la investigación que hizo con los amigos de Hinami. Entonces, Mimi muestra una cara melancólica, mencionándole que también ha pensado sobre eso por ser su mejor amiga y que no está segura de si también la obsesiona como ella ser la mejor para sentirse especial, porque si ese fuese el caso, le preocupa que con el tiempo termine convirtiéndose en un cascarón vacío que no disfruta de la vida. Tristemente termina diciendo que por como son ambas, nunca le pediría consejos sobre eso a ella, y por eso poco pudo hacer para ayudarla. Luego de terminar de ensayar y un pequeño incidente el día siguiente con los ensayos que Tama pudo solucionar, Fuka le presenta a Tomosaki el final de su obra, con Chris habiéndose convertido en una simple vendedora, pero continuando como amiga de Alcia y Libra al ser liberada de palacio. Sin embargo, Fumiya se quedó con la impresión de que intentaba negar todo el pasado de Chris, a lo que Fuka en su momento estelar del capítulo le habla de Poporu, otra historia de Andy que con un animal ficticio de protagonista trata de representar el ideal del mundo y el crecimiento personal. Y se lo menciona debido a que ese libro la inspiró para mejorar para sí misma y lo enlazaba mucho con la propia historia de superación tanto de él como de Hanabi, y por eso intentó que el final de su novela no fuese tan romántico como originalmente tenía planeado. De todos modos, Tomosaki le pide que lo piense mejor antes de publicarlo definitivamente. Finalmente, el capítulo termina con las reflexiones personales de Takahiro y Kikuchi. Mizusawa por su lado da su opinión y hace las diferencias en el cambio que sufrieron Kikuchi, Tama y Tomosaki, mencionando que mientras él lo hizo más por sí mismo y Tama por Mimimi, Fuka en cambio lo hizo por los demás y porque en su mundo ideal se ve a sí misma como alguien sociable para el beneficio de todos en general. Después, cuando estaba con Tomosaki en la biblioteca volviendo a hablar, Fuka le dice que interpreta más su evolución como la que querría un autor para uno de sus personajes, a diferencia de lo que querría un gamer para el suyo, y que hace esto en parte para entender más a Aoi, ya que no pudieron descubrir qué es lo que la motiva a ser como es.
Entonces, al regresar a su casa, Tomosaki decide leer el libro de Poporu y el capítulo nos deja con el suspenso de a qué conclusiones llegó al terminarlo. Y bueno, eso ha sido todo para el capítulo 11 de Tomosaki-kun. Espero que les haya gustado mucho el video. No olviden seguirme en mis redes sociales, donde de vez en cuando divago de animanga que no subo al canal o algún tema off topic como tokusatsu. Entonces, nos veremos hasta la próxima.